Dios. Para mí es más que un honor, es un placer siempre estar en esta casa. Es una casa que yo amo, es una casa que yo respeto. Bendigo la vida de mi hermana Indira por siempre tomarme en cuenta. Y yo creo fielmente que Dios hoy quiere hablarnos. Yo creo fielmente que nosotros debemos venir siempre a la casa del Señor como vasijas boca arriba. Tú dirás, ¿cómo así? En disposición de que Él nos llene, de que Él nos transicione con su palabra. A veces hay temas que nosotros hemos escuchado anteriormente y decimos, pero ya yo escuché de esto, pero su palabra son nuevas cada mañana. Usted puede leer un texto bíblico 5 veces y 5 veces vendrá una revelación diferente. Amén. Yo creo que busquemos en la Biblia. Aleluya. Aleluya. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, vive Cristo. Dios es muy bueno, señores. Dios es bueno todo el tiempo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para hacer reverencia a la palabra. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando lo tengan pueden decir amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Levante sus manos, diga, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdame, Dios, a que esta noche, una vez más, se revele tu voluntad en mi vida. Yo quiero que usted ponga la mano en su corazón unos segundos y dígale, alma mía, adora a tu Dios. Alma mía, recuerda que la voluntad de Dios jamás te haría daño. En el nombre de Jesús, puede sentarse. Padre, yo bendigo tu palabra, Señor, que son luz a nuestras vidas. Yo te pido, Dios del cielo, que tú me ayudes a predicar lo que ya tú en el secreto has tratado conmigo. Ayúdame, porque sin ti yo no podría. Pasa carbones encendidos por mis labios y que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Yo te pido, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, que todos los que estemos aquí, Señor, tengamos en disposición de no solamente escuchar, sino poner en práctica lo que tú esta noche quieres traer a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, hablar sobre la voluntad de Dios es algo que tal vez nosotros desde que nos convertimos lo hemos escuchado. Hablar sobre la voluntad de Dios implica la elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina. Y tal vez nosotros por muchísimos años y en diferentes ocasiones hemos escuchado este término. Sí, la voluntad de Dios es buena para mi vida. Sí, la voluntad de Dios yo sé que es perfecta. Pero en muchísimas ocasiones no siempre resultará fácil saber y conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Usted dirá, no, yo sé que la voluntad de Dios, que sí, que hacer las cosas de Él, pero hay cosas mucho más profundas que Dios trataba conmigo en el secreto y yo quiero tratarla con usted. En lo que yo estudiaba, yo encontré la voluntad de Dios, la elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, donándose, oiga qué palabra, donándose a sí mismo a causa de Dios, al igual que Cristo se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. La voluntad de Dios se refiere a su propósito y plan para la humanidad y el universo. En el contexto cristiano se considera que la voluntad de Dios, oye chin, como leía, es buena, agradable y perfecta y se expresa a través de sus mandamientos. Nosotros poder hablar de la voluntad de Dios es muy fácil decir yo vivo bajo la voluntad de Dios, pero otro ángulo muy diferente que el Espíritu Santo trataba conmigo es el tema de esta noche, caminando en su voluntad. Caminar en su voluntad me implica que cada día va a haber un avance que no solamente va a depender de Dios, sino que va a depender de mí. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Van a haber cosas que Dios, por amor, va a tener que demandarnos a nosotros. Porque nosotros decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, podría parecer estático.
Pero cuando yo tomo la determinación de caminar en la voluntad de Dios, va a implicar una demanda constante en la presencia de Dios para yo poder descubrir cuál es la real voluntad de Dios para mi vida. Nosotros por ocasiones, a veces estamos aquí dentro del templo, estamos sentados en la iglesia, estamos ocupando un lugar. Y decimos, sí, yo estoy bajo la voluntad de Dios, pero en muchas ocasiones nuestras acciones no están revelando que estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Porque caminar bajo la voluntad de Dios va a implicar imitar a Cristo en todo el sentido de la palabra. Yo no puedo imitar a Cristo en lo que a mí me convenga, ni a lo que a mi carne le convenga. Yo no puedo imitar a Cristo con la finalidad de simplemente, si yo tengo una asignación, fluir bajo los dones que Cristo fluyó, si yo no tengo la disposición de permitirle al Espíritu Santo que forme en mí un carácter que Cristo también evidenció aquí en la tierra. Descubrir el carácter de Cristo y permitirle al Espíritu Santo que lo forme en nosotros es algo muy diferente. Porque permitirle al Espíritu Santo que forme el carácter de Cristo no se va a formar en nuestras vidas con momentos suaves, con momentos buenos, con momentos agradables. Y tú dirás, pero la voluntad de Dios me dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Y es que la voluntad de Dios para ser buena en nuestras vidas muchas veces va a ser transicionado en momentos malos de nuestra existencia. Tú dirás, ¿cómo así, Rosy? Sí, porque los procesos que nosotros pasamos, aunque nos duelan, esconden una buena voluntad para nosotros. ¿Por qué en ocasiones nosotros no descubrimos cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta cuando estamos dentro del proceso? Porque no nos atrevemos a ver más allá del proceso. No nos atrevemos muchas veces a ver la solución cuando estamos en la situación difícil. No nos atrevemos muchas veces a ver por qué yo estoy aquí, sino que empleamos en ocasiones tanto tiempo de queja que olvidamos que dentro de ese dolor hay algo más adelante que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabes por qué en ocasiones, en momentos difíciles, no descubrimos cuál es la voluntad de Dios? Porque hacemos tanto hincapié en quejarnos y en llorarle a Dios que nos olvidamos de decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres sacar de mí? ¿Cómo es posible que un corazón bondadoso como el de Cristo salga a flote a través de una traición? ¿Cómo es posible que caminar en la voluntad de Dios para yo evidenciar a Cristo, como yo digo que soy cristiano, yo voy a tener que pasar por un momento donde alguien que yo amo me calumnie? Cuando la gente que yo amo me abandone. Cuando la gente que dice que me quiere, sin darse cuenta muchas veces, me haga daño. ¿Sabe por qué? Muchas veces no descubrimos cuál es la voluntad perfecta dentro de esos procesos porque no nos atrevemos a tener la mirada que tuvo Cristo. Porque si entro en un proceso donde mi corazón se lacera porque alguien me lastimó, yo no tengo el carácter suficiente y muchas veces la sabiduría suficiente para yo ver que no es ese vecino que me está haciendo la guerra, sino lo que está operando detrás de ese vecino. Entonces, ¿qué pasa? Que la falta de oración, la falta de búsqueda, nosotros no tener la disposición de que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros con sabiduría, no nos permite ver a nosotros en ocasiones las guerras de manera espiritual, sino que la peleamos de manera carnal. Y cuando tú y yo peleamos las guerras carnales con armaduras carnales, no vamos a descubrir cuál es el propósito divino dentro de esa guerra. ¿Cómo es posible que yo caminando en la voluntad de Dios, el Señor me va a entrar en un proceso de salud y de enfermedad? Tú dirás, ¿cómo así de salud? Bueno, en ocasiones yo estoy haciendo bajo la voluntad de Dios, pero yo estoy bien. Yo no presento un síntoma doloroso, yo no presento una enfermedad, pero como yo nunca me he enfermado, yo veo al otro que está enfermo y yo comienzo a divulgar de que podría ser que esa persona esté enferma porque está en pecado. El que camina bajo la voluntad de Dios sabe respetar los procesos ajenos en el que Dios entra al otro. Señores, caminar en la voluntad de Dios nos va a exprimir, nos va a triturar, nos va a formar con dolor, con heridas, con laceraciones. Pero tú y yo no caminamos bajo la voluntad de Dios si cuando el otro que está siendo procesado, yo en vez de orar, yo critico. Tú dirás, ¿qué tiene que ver con esto? Porque el que camina bajo la voluntad de Dios tiene vista de águila, tiene vocabulario de fe, tiene una fe cimentada en la palabra. Si nosotros vamos a la palabra, nosotros encontramos muchísimos milagros que Jesús hizo.
muchísimas acciones milagrosas en las que Jesús evidenció su poder. Pero hay un caso en el que cuando Jesús va a sanar a un ciego, antes, en la antigüedad, la gente pensaba que solamente era cuando la gente estaba en pecado, que estaba enferma. Y uno de sus discípulos le dice, maestro, ¿quién será que pecó? Ahí hay un argumento falso de un discípulo que debió evidenciar el mismo carácter de Cristo, que era el que estaba viendo por mucho tiempo. Y muchas veces nosotros somos como ese discípulo. Muchas veces nos comportamos como esos discípulos. En muchísimas ocasiones, milagros que Jesús hacía, los mismos discípulos que estaban llamados a imitar a Cristo, eran los que querían impedir que Cristo evidenciara un milagro con alguien. ¿Usted sabe lo que es eso? A veces señalaban, pero ven acá, pero Jesús, ¿cómo que esta gente? Señores, a veces nos estamos comportando como esos discípulos. A veces nos estamos comportando como los fariseos. A veces nos estamos comportando como aquellos fariseos que tenían las piedras en la mano con la mujer adúltera. Y caminar bajo la voluntad de Dios es yo evidenciar a Cristo en todas mis acciones, en todos mis comportamientos, en lo que yo hablo, en lo que yo pienso, en lo que yo tengo en mi mentalidad sobre otra persona. Caminar bajo la voluntad de Dios va a implicar evidenciar a Cristo aunque mi carne no quiera. Y a veces nos enfocamos creyendo que solamente yo peco si yo caigo en fornicación. Muchas veces estamos pecando con nuestros pensamientos. Muchas veces estamos pecando con lo que hablamos en secreto de alguien. Muchas veces estamos pecando con los argumentos que tenemos de una persona porque desconocemos cuál es la voluntad que Dios tiene para ese alguien. Y nos enfocamos tanto y le damos tanta prioridad en lo que Dios está haciendo conmigo, pero no le doy importancia a lo que Dios puede hacer con ella o a lo que Dios puede hacer con él. Y déjeme decirle que caminar bajo la voluntad de Dios nos tiene que revelar a nosotros un principio muy fundamental, y es que Cristo murió por todos. Aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie es más grande que nadie. Aquí nadie es superior a nadie. Yo cuando escucho a la gente dice que no, que el nivel de fulano, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Sabe por qué nos expresamos así? Porque decimos que estamos caminando bajo la voluntad de Dios, pero todavía el ego nos está gobernando. Todavía el altitaje nos está gobernando. Todavía el deseo de pertenecer nos está gobernando. Y caminar bajo la voluntad de Dios me va a implicar ser humilde como Cristo. Señores, Cristo hacía un milagro y ni quería que la gente lo supiera. Dice la palabra que su fama se extendía. Y vemos una generación, lamentablemente, que dice que está en la voluntad de Dios, pero no está caminando bajo la voluntad de Dios. Porque caminar bajo la voluntad de Dios, tú entender que para ser grande hay que ser pequeño. Para ser grande hay que servir. Para ser grande hay que tener disposición de ayudar al que te queda cerca. Señores, yo no saco nunca la parte de ser siervo de ninguno de mis mensajes. Porque es que estamos viendo una generación que está detrás de los aplausos y no de los frutos. Señores, nadie se va a salvar por los dones. Nadie. La palabra es clara y no se confunde ni se equivoca. Por sus frutos lo conoceréis. Una persona que camina bajo la voluntad de Dios, ¿sabe en qué se va a interesar? En parecerse a Cristo. No en imitar al predicador que es famoso. Gente sin identidad. Caminar bajo la voluntad de Dios te da una identidad personal. No tenemos necesidad de imitar a nadie. El apóstol Pablo lo dijo claro en su palabra: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Y sabe qué implicaba esa imitación? Una obediencia genuina, una obediencia constante, un sometimiento constante. Caminar bajo la voluntad de Dios nos va a demandar someternos a nuestra cabeza pastoral. Yo tengo los años que tengo ministrando y yo no me muevo a ningún lugar si yo no le comento a mis pastores. Yo soy fiel creyente del orden de Dios en la vida de todo creyente. El que camina bajo la voluntad de Dios va a caminar en orden. Va a buscar el orden divino en su vida, en todo lo que hace, en todo lo que emprende. Sabe caminar en unidad. Yo no voy a conciliar nunca cómo es que nosotros somos cristianos y tenemos enemigo imaginario. Señor, ¿y qué es eso? Uno entra en las redes, ni siquiera a veces, hay veces que yo digo, no, yo me voy a salir de Instagram. No le voy a encontrar nunca lógica ni justificación a yo en una red de ponerme a hablar mal de alguien. No lo voy a tolerar nunca, no lo voy a apoyar ni lo voy a respaldar.
Porque el que camina bajo la voluntad de Dios sabe respetar, sabe ser prudente. La gente está muy acostumbrada en este tiempo a los mensajes que se alborota a todo el mundo, pero seguimos igualitos. Queremos venir a brincar aquí, a romper la silla y me despatillen en el aire. Pero cuando salgo por esa puerta, sigo cometiendo los mismos pecados, los mismos errores. Y aquí se trata de que el carácter de nosotros sea doblegado todo el tiempo a la presencia de Dios. Una persona que camina bajo la voluntad de Dios va a tener tiempo con el Espíritu Santo. Señores, la Biblia nos enseña que Jesús predicaba y se apartaba. Hacía un milagro y se apartaba. Predicaba, usted veía la multitud de gente, pero Él no permitía que esa multitud de gente interrumpiera su tiempo con Dios. Y para nosotros poder caminar bajo la voluntad de Dios, de la única manera que vamos a ser guiados hacia el destino profético que Dios tiene en nuestras vidas es manteniendo una comunión con el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo tiene que ser uno. Nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo ser uno con Él. Que Él sea nuestro mejor amigo. No podemos tomar decisiones si no consultamos con el Espíritu Santo. Esto implica caminar bajo la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor. Estamos bien suaves, pero estoy hablando lo que Dios quiere que hablemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En el libro de Salmos, en el capítulo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista David. Señores, hacer la voluntad no siempre resulta fácil. Pero tiene que haber un anhelo en nosotros de pedirle a Dios que Él nos enseñe. El salmista David, aquel hombre que falló, que pecó, que asesinó, que su pecado tuvo frutos, pero un hombre con el único que la Biblia lo compara con un corazón conforme al de Dios. Hacer la voluntad de Dios duele, pero vale la pena. Hacer la voluntad de Dios nos va a implicar y nos va a demandar matar esa carne que se quiere levantar siempre. Esa carne que no quiere llevar al pasado. Esa carne que no quiere llevar a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Esa carne que quiere que el sistema nos arrastre. Yo sé que muchos de nosotros nos ha costado mucho estar aquí todavía. Muchas lágrimas, mucho sacrificio, renunciar a muchas cosas. Pero yo tengo claro que nada de lo que nosotros dejemos por amor a Dios se queda sin recompensa. Esta es una noche donde Dios quiere revelarnos una vez más que independientemente del cansancio, de la fatiga, hacer y caminar bajo la voluntad de Dios es lo único que vale la pena. Amén. Hacer la voluntad de Dios implica tener un cambio de mentalidad donde ya los deleites del mundo no nos gobiernen. Nosotros fuimos creados de cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra esencia se va a alimentar y va a dar a fruto dependiendo de lo que tú y yo la alimentemos. Si nosotros a través de las redes sociales comenzamos a ver contenido tóxico, ¿qué vamos a dar fruto? ¿Qué va a fructificar de nosotros? Lo que veamos. Si usted en conversaciones lo que toma demasiado tiempo criticando, murmurando, usando palabras incorrectas, ¿qué va a salir a flote de usted? Palabras incorrectas. Si usted se comienza a relacionar con personas incorrectas, señor, el poder de la influencia es real. Usted se junta con una gente que siempre se está quejando y sin usted darse cuenta, usted va a caer en esa misma sintonía de quejarse. Si usted se junta mucho tiempo con una persona negativa, usted va a evidenciar negatividad. Y la negatividad está muy desordenada y desalineada de lo que es la fe que Dios demanda de nosotros. Ahora, si usted se junta con gente de fe, usted va a evidenciar fe, aleluya. Si usted se junta con gente de propósito, usted va a ir avanzando hacia el destino profético que Dios tiene para usted. Si usted comienza a ir a lugares donde se respire la presencia de Dios, usted va a evidenciar frutos dignos del Espíritu Santo. Señores, la juntiña, como uno dice en buen dominicano, sí influye. Si no, mire el paralítico. Dice la palabra que sus 4 amigos lo indujeron hasta donde estaba Cristo. Se sacrificaron, hicieron fuerza, hicieron sacrificio, pero lo llevaron al lugar correcto
Porque el que camina bajo la voluntad de Dios también va a caminar con gente correcta. Señor, hay gente que uno va a tener que amarla de lejos. Lamentablemente el caso. Hay gente que usted la quiere y que usted la ama, pero usted va a tener que amarla, ellos allá y usted aquí. Porque hay gente dañina, hay gente tóxica, hay gente que aunque usted haga todo lo posible por usted ayudarla y por usted impulsarla, no hay manera. Mire, yo le voy a testificar esto breve. No sé por qué el Espíritu me lo trae a memoria, pero lo quiero compartir con usted. Yo pasé un episodio hace algunos 2 meses atrás. Yo conocí a una joven y yo, desde que yo conocí a esa joven que me convertí, yo siempre estuve ahí con ella. Fulana, mira, Dios. Ella venía de la calle como venía yo. Señores, cuando a uno se le ha revelado Cristo, uno quiere que tú, el que esté cerca de uno, también conozca a Cristo. No sé si a usted le pasa igual, esa soy yo. Yo le predico a todo el mundo. Ya está en la guagua pública, yo le predico a la gente. Y yo siempre ahí como un canal de bendición, tratando, porque el que lo hace es Dios. Manita, mira, tú no te ves bien en el mundo, ya tú, ahí. El caso es que la muchacha comienza a visitar, comienza a acercarse a Dios, se convierte y yo ahí con ella. Y llega un momento en el que ella me escribe y me dice, Rosy, quiero hablar contigo, porque tenía como 3 meses que no hablaba con ella. Y yo, dime, ay, mana, ahora por mí que me estoy conociendo con alguien. Porque la persona que camina bajo la voluntad divina de Dios, todo el consejo que da, lo da alineado a la palabra. Yo puedo querer y amar a una gente. Si yo entiendo que usted está en pecado, como amiga suya que yo soy, yo te voy a confrontar. En amor te lo digo, pero te lo digo. Porque estará mal tanto el que peca, pero también si usted no da un consejo sabio a la palabra, usted puede ser copartícipe de ese pecado. Y yo hablo con ella, digo, mana, mira, tú eres nueva en el evangelio. Tú tienes que primero dejar que Dios te sane, que Dios trabaje contigo. No, pero que él es cristiano. Yo, ajá. Pero que él me habla cosas medias raras. Digo, tú me estás hablando sola. Porque si es cristiano no te puede hablar cosas raras. Si un hombre que le teme a Dios, no, van varias veces. Digo, no, espérate. Entonces ahí yo vine como Pedro con el hacha. De una vez. Sí. Yo soy muy chévere y mucha chelcha, pero yo soy radical con lo que Dios dice que está mal. O sea, soy yo. Y cuando yo comienzo a hablar con ella, no, van varias veces. No. Van varias veces porque tú se lo permitiste. Porque una gente te habla algo incorrecto la primera vez. Si te habla la segunda, la tercera y la cuarta, tú le has dado un permiso. La conversación ha estado picante porque tú también le añadiste un poquito de sazón picante. Vamos a ser claros. El pecado no se apoya. Puede ser mis hijos. Si te está mal, te está mal. Y cuando comienzo a hablar con ella, no, está bien, yo voy a llevar de ti. Al tiempo, yo le dije, ella me dice, ¿qué tú me recomiendas? Si tú quieres cuidar tu salvación, no tu relación conmigo, yo no te voy a salvar a ti. Tu relación con Dios, bloquea a esa persona porque no te conviene. No estás preparada para tener una relación. No creo que esa persona sea la correcta porque ya tú me estás diciendo que te está dando de cosas morbosas y tú no has tenido el carácter suficiente para tú frenar a ese alguien. Ya hay diferentes fallos. El caso fue que desde mi punto de vista ella se llevó de mi consejo. Tiempo después, la muchacha salió embarazada, se apartó. ¿Qué le digo con esto? Ahí, ¿a qué se le dio más importancia? Y le hablé de la voluntad de Dios para su vida. Señores, la voluntad de Dios nos va a demandar a nosotros una santificación que aunque duela es necesario. La gente no quiere hablar de santidad en los mensajes. La gente quiere profecía. La gente quiere Dios te va a dar. La gente quiere Dios va a ser contigo. Dios no puede hacer nada con alguien que no esté dispuesto a santificarse en su presencia. Dios no puede hacer cosas contigo si tú no estás dispuesta a morir al yo. Dios no puede hacer cosas con nosotros, porque me incluyo, si no tenemos una disposición de decirle al viejo hombre, hasta aquí llegaste. Tú no puedes seguir caminando conmigo. Tú no puedes continuar en mi caminar en Dios. Tú no puedes seguirte la mano conmigo. Y al final de la jornada, después que yo le di un consejo, la mamá me quería dar hasta golpe. Porque cuando me dijo la noticia, yo le dije, usted está mal. No, que digo, usted está mal. A usted yo la aconsejé.
No, que yo no puedo ir para tu casa, yo no puedo ser copartícipe. Ahora, tú pecaste, yo soy parte para yo ayudarte a levantarte, porque todos hemos pecado. Siempre y cuando tú tengas una disposición de arrepentimiento, señores, el que camina bajo la voluntad de Dios tiene que admitir cuando falla. Usted no puede venir y que, no, porque que fue él. Digo, no, no, hermanita, no fue él, fueron los dos. Señores, David pecó. Como hemos pecado usted y yo, tal vez. Pero necesitamos una actitud de arrepentimiento. La sinceridad. La honestidad en la presencia de Dios. Porque yo no te puedo engañar a quien sea, pero a Dios no. ¿Y sabe qué pasó? Después de que se la embarazada. No obstante a eso, siguió coqueteando con otros jóvenes cristianos. No me quedó otra alternativa que confrontarla de manera fuerte. Así no y así no. La mamá incómoda, no, porque tú no tienes que verla así. Digo, delante de usted puede venir el presidente. Yo no apoyo pecado. Señores, estamos viviendo una generación donde todo se quiere aplaudir. Esto es santo. El altar de Dios es santo. Caminar bajo la voluntad de Dios implica una santidad. Si usted no la quiere aplicar para usted, esos son problemas suyos. Pero Dios nos va a demandar a nosotros. Dios nos va a preguntar, ¿qué tú vas a hacer con esto que te entrega en la mano? Señores, hay cosas, hay nuevas temporadas en nuestras vidas, hay nuevo tiempo en nuestras vidas, que de la única manera que se van a ver efectivos y se van a materializar es cuando usted y yo tengamos la disposición de que Dios nos rompa y nos mete en el fuego y nos purifique. No hay amén en este mensaje. Pero Señor, es la realidad. Nosotros no podemos vivir un evangelio donde todo sea profecía y que Dios va a hacer contigo. No, hay cosas que Dios la quiere hacer en nosotros, pero necesita cambiar de nosotros, mudarnos. Dice la palabra, un cambio de mentalidad, que nuestra mente esté conectada con lo del cielo. Que nuestra mente esté despojada, ya que haya olvidado lo del mundo. Señor, el mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Nada. Yo que vengo del mundo se lo estoy diciendo, pues yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé lo que le estoy diciendo. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Estamos silenciosos, pero ajá. Aleluya. ¿Cuáles cosas implica la voluntad de Dios? Primer punto, que seamos santificados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. No hay una cosa que destruya más que el pecado sexual. Pecado es pecado, pero hay cosas, hay un orden que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Hay una estabilidad emocional que Dios quiere evidenciar en nosotros. No nos sirve de nada que estemos bien físicamente si emocionalmente estamos rotos y destruidos por el pecado. Amén. Segundo punto, que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Señores, la gratitud es un puente a lo nuevo de Dios. La gratitud es un puente para nosotros poder disfrutar de los beneficios del reino. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios, Rosy, si estoy procesada? Sí, dale gracias a Dios. Se me murió alguien, dale gracias a Dios. Lo perdí todo, dele gracias a Dios. Estoy enfermo, dele gracias a Dios. Es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tal vez yo pude pasar por eso también. Señora, mi vida es una serie de Netflix, de testimonio. Ustedes algunos ya saben todo lo que me ha tocado vivir. Y una de las cosas que yo he podido experimentar es la bendición que hay en vivir en gratitud. Yo sabía darle gracias a Dios cuando yo no tenía ni siquiera para comer y yo tenía que orarle a la llave. Con el agua que yo me bañaba, orarle a esa llave, beberme esa agua con mis hijas y pasar 3, 2, 4 días sin comer nada, solamente agua potable. Porque la gratitud es una llave. Porque es muy fácil darle gracias a Dios cuando todo está color de rosa. Pero la actitud de gratitud en nuestras vidas atrae bendición. Yo supe lo que es darle gracias a Dios mientras yo estaba en el piso sin saber a dónde me iba a ir a vivir. Intentando suicidarme en más de 5 ocasiones.
Y yo le decía, Señor, yo no entiendo esto, pero gracias. Con incógnita, pero gracias, Señor. Porque hay procesos que Dios tiene que permitir en nosotros para que nosotros entendamos que pudo haber sido peor y su misericordia intervino. Hay cosas que pudieron haber sido peor. Y tal vez la misericordia intervino y nosotros ni cuenta nos dimos porque nos quejamos tanto que no pudimos ver más allá de su intervención en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Juan 6, versículo 40. De las cosas que implica la voluntad de Dios, que todos seamos salvos y disfrutemos la vida eterna. Es inválido que vivamos una vida entera dentro del templo si al final se va a perder nuestra alma. Hay un plan de salvación, hay un plan de eternidad. Y yo de nuevo me preguntaba cuando yo oraba, Señor, ¿por qué tú de nuevo hablas sobre este tema de la voluntad de Dios? Y según yo, todos tenemos revelado cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es, me decía el Espíritu Santo, que caminar en la voluntad de Dios implica demasiado y hay gente que está haciendo poco. Caminar bajo la voluntad de Dios demanda demasiado, pero hay gente que está haciendo muy poco. Aleluya. Ay, vive Cristo. Se está poniendo bueno esto. Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Que conozcamos su verdad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos, no algunos, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Señores, nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Necesitamos saber, conocer y entender quién es Cristo en nuestras vidas. Señores, Cristo no fue a la cruz del Calvario por ir. Cristo no fue a la cruz del Calvario simplemente porque ya. Hay una cruz que implica un plan de sanidad para nosotros. Hay una cruz del Calvario que implica un plan de salvación para nuestras vidas. Hay una sanidad completa porque en ocasiones nos detenemos y creemos que solamente la sanidad son físicas. Señores, hay sanidades en el interior que son necesarias en nuestras vidas. Usted puede ver a una gente muy linda por fuera y cuando usted viene a ver, hay una falta de perdón que lleva años calcomiéndole el alma. Hay una arrogancia que tiene que morir. Hay un ego que tiene que morir en la presencia de Dios. Hay una palabra que te tiene que inducir a tu amar a la gente independientemente de sus debilidades. Hay una cruz del Calvario que te tiene que revelar a ti que la misericordia que tú recibiste primero tú tienes que ponerla en práctica con los demás. Gente que no tiene misericordia por nadie. Gente que no tiene piedad por nadie. Déjame decirte que eso no es caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Juan 1, versículo 2 hasta el 11 dice que seamos prosperados. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios no es que usted y yo nos mantengamos enfermos siempre. Hay enfermedades que pueden venir para la gloria de Dios. Hay enfermedades muchas veces que son por negligencias. Hay gente que sabe que algo le puede hacer daño si lo come, pero se lo come. Hay gente que no tiene buena alimentación y se produce enfermedad. Pero hay otras enfermedades que el mismo Dios la permite. No es porque estemos en pecado, es porque Él necesita revelarse en nuestras vidas como el Dios que sana. No podemos conocer los atributos de Dios hasta que no pasemos por un proceso que se nos revele el atributo. Usted no puede conocer el Dios que abraza hasta que usted no se ve solo. Usted no puede conocer el Dios que te levanta hasta que usted no se encuentra en el piso. Usted no puede conocer el Dios que sana hasta que usted no se ve enfermo. Usted no puede conocer la misericordia de Dios hasta que usted no pasa una situación que usted necesita clamar misericordia y disfrutarla. Hay cosas que necesitamos primero vivirla para luego conocerla. Poner situaciones en nuestras vidas. Hay cosas que Dios la va a permitir y es simplemente para que nosotros veamos que dependemos plenamente de Él. Porque a veces decimos que caminamos bajo su voluntad, pero todo en cuanto hacemos, lo hacemos sin consultarlo con Él. Y yo quiero poner un negocio, pero yo no consulto con Dios. Yo lo que quiero es ser prosperado a como dé lugar, no. Esta prosperidad no solamente implica cosas materiales, implica las cosas que con dinero no se compran.
Hay una paz que a Cristo le costó su sangre. Hay un amor sobrenatural que a Él le costó la vida. Y no podemos decir que caminamos bajo la voluntad de Dios hasta que no aprendamos tanto a conocer, pero también a valorar el sacrificio de la cruz. Bendito sea el Señor. Poderoso es Jesús. ¿Cuáles cosas demandará hacer la voluntad de Dios? Seguir a Jesús, que implica imitar su amor, su carácter, evidenciar compasión y misericordia. Amar al prójimo como a mí mismo. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con debilidades, venimos con un carácter muy difícil, con un carácter que necesita domarse en su presencia, con un carácter tal vez incómodo. Hay gente que tiene ira, hay gente que tal vez viene con un orgullo, pero el nosotros decir que amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios es una cosa que va muy lejos de nosotros decir, no, yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, porque cuando tú te amas a ti mismo, tú evitas lastimar a los demás. Cuando tú te amas a ti mismo, tú tienes un dominio propio, que tú sabes que si tú te vas por ese camino y se te advirtió que no te vayas por ahí, te va a caer. ¿Sabes qué tú vas a hacer? Que dentro de ti va a haber una disposición de también tú cuidar al otro que se puede ir por ahí. No sé si me logran entender. Y es que el cuidado que tú tienes con tu persona, tú lo tienes con el que te queda al lado. Es que lo que tú sabes, que si una gente te hace a ti te duele, tú no se lo vas a hacer al otro. Es que tú entiendes que si tú usas una palabra incorrecta con alguien, también a ti, como te usen una palabra incorrecta, te va a doler. Entonces tú comienzas a tener un balance entre lo que yo no quiero que me hagan, yo no se lo voy a hacer al otro. Yo no puedo hablarle duro a alguien porque yo sé que sus emociones se pueden lacerar. Porque cuando me hablan duro a mí, yo me lacero. Entonces cuando tú comienzas a amar a tu prójimo como a ti mismo, las cosas que tú evitas que alguien te haga, tú vas a tener la disposición y vas a evitar a como dé lugar no provocársela al otro. La gente no quiere hablar de esto. Porque es que queremos brillar aquí en el altar. Pero debajo del altar no evidenciamos los frutos de Cristo. Y caminar bajo la voluntad de Dios. Por todo lugar que usted lo ponga, al norte, sur, este y oeste, va a implicar a Cristo. Va a implicar la cruz. Va a implicar el carácter de Cristo. Si usted se va a la palabra, vemos un Cristo que se juntó con Zaqueo, que le dio una oportunidad a una mujer que casi la apedrean, que sanó a una mujer que tenía años enferma. Pero nosotros muchas veces podemos evidenciar el poder que evidenció Cristo, a veces hasta con una oración, pero no oramos. A veces conocemos de gente que necesita solamente un abrazo, pero por orgullo no se lo damos. A veces sabemos que una simple oración, no porque salga de nosotros, porque nosotros le clamamos a Él, nosotros oramos y lo que se cumple es su voluntad. Pero a veces sabemos que alguien lo único que necesita es un gesto de cortesía y no lo hacemos. Porque el ego no gobierna. Porque el orgullo nos tiene atrapados todavía. Porque el altitaje nos está gobernando. Porque yo soy cristiana, pero solamente soy cristiana en el templo. Porque yo soy cristiana, pero en mi trabajo nadie sabe que yo soy cristiano. En mis redes sociales yo ni loca subo una foto en la iglesia. Ajá. Déjame decirte que tenemos nubes de testigos. Nubes de testigos. Y que la gente que va a hablar de nosotros, de que si somos, son los que están cerca de nosotros. Tú no puedes ser cristiano y que tu familia no sepa que tú eres cristiano. Tú no puedes ser cristiano y que ese esposo rebelde que tú tienes, tú no le modeles a Cristo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Tu hijo rebelde tiene que ver que tú eres cristiana. No es que usted lo apoye, es que usted tiene misericordia por él. Porque la rebeldía de los hijos muchas veces sacan de nosotros la naturaleza de nosotros. Yo una vez le di una pela a la niña mía. Y usted uno se siente mal después como madre.
Y el Espíritu Santo me susurró, pero yo no te doy pela cuando tú me fallas. Y cogí mi lesión. ¡Ay, mala mía, Dios mío! Y lloré. Sí, yo le lloré a Dios. Porque el que camina bajo la voluntad de Dios necesita admitir cuando hace algo mal. Aquí somos imperfectos todos. Y esa falsa perfección que muchos quieren tener. No, yo soy la ministra. Manita, mire, usted también falla. Usted tiene que llevar esa carne todos los días a la presencia de Dios. Usted tiene que llevar esa lengua todos los días a la presencia de Dios. Usted cree que usted es la más linda. Déjese de eso. Que aquí con lindura nadie se va a salvar. Yo siempre estoy linda. Y perdón. Pero eso no nos va a salvar. Eso no nos puede gobernar. Eso no me puede hacer creer a mí de que yo soy mejor que nadie. Porque aquí nadie es mejor que nadie. El que camina bajo la voluntad de Dios ve el que le queda al lado como igual, no como competencia. El que camina bajo la voluntad de Dios no puede permitir que el celo le calcome el alma. Usted no se puede incomodar cuando otra gente fluye, usted no. Porque una actitud que produce crecimiento, usted festeja lo que al otro le pasa bien. Cuando usted celebra y se atreve a disfrutar lo que al otro le causa alegría. Señores, la palabra que lo dice, reír con lo que ríen y llorar con lo que lloran. Pero esta parte, yo siempre he dicho que llorar con lo que lloran es más fácil que reír con lo que ríen. ¿Por qué? Si yo veo a Indira pasando por un momento difícil, es casi imposible como que la nostalgia o la pena de Indira a mí no me conmueva. O viceversa, usted ve a una gente conmovida en un duelo, usted llora. Usted va a un velorio que usted no conoce a una gente, usted llora. ¿Entiende? Pero ¿qué tanto celebras cuando a alguien le va bien? ¿Qué tanto te gozas cuando tú ves el cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de alguien? Y a veces somos mezquinos, emocional y espiritualmente hablando. A veces somos egoístas. En ocasiones no nos damos cuenta que tenemos el corazón tan podrido. Porque cuando yo veo que a alguien le fue bien en algo, yo siento esa espinita ahí. Señor, y eso no es de Dios. Eso también tiene que morir en la presencia de Dios. No, fulano predica de tal forma, esa es su forma de predicar. Yo predico de una forma diferente. Yo fui un día a predicar y alguien dijo, la que pasó después de mí, dije, no, porque ella predica como si estuviera en una conferencia. Digo, no, porque la Biblia me dice a mí que Jesús nunca predicó con escándalo. Yo imito a Jesús. Yo no tengo que imitar a nadie. Señores, cada uno de nosotros tiene un diseño diferente. Hay un diseño distinto para cada uno de nosotros. La forma tal vez en la que Dios usa a Indira no tiene que parecerse a la mía. Ahora, yo cumplo con respetar el diseño de Indira. Y viceversa, porque cuando usted respeta los diseños ajenos, el diseño suyo se desarrolla. La voluntad de Dios para mi vida puede ser que implique que ciertas áreas Él las rompa y las desarme, pero puede ser que las cosas que Dios tenga que formar en mí no sea la misma que tenga que formar en ella, porque su debilidad no tiene que ser igual que la mía. Puede ser que de donde Dios me sacó a mí no sea lo mismo que de donde Dios la sacó a ella. Y hay diseños diferentes que van a incluir trabajos diferentes de parte de Dios con el hombre. Hay cosas que Dios lo va a trabajar rápido en la vida de alguien. Hay procesos de sanidad, de transformación que Dios lo va a trabajar lento. Puede ser que usted tenga un dominio propio mayor con el pecado, pero puede ser que otro sea más débil. Ahora nosotros estamos llamados a ser un canal de bendición para el que está aquí en el templo. Todo el que quiere avanzar en Dios y está aquí adentro, falla. Señores, vamos a darle la mano. Vamos a ayudarlo. Porque el que camina bajo la voluntad de Dios sabe extender la mano más que pisar. Hay gente que se le hace difícil renunciar a algunas cosas. Hay gente que tiene lucha. Hay mucha gente allá afuera perdiéndose. Y a veces el pecado que lo tiene atado a ellos, ni siquiera es culpa de ellos. ¿Cómo así, Rosy? ¿Estás justificando el pecado? No. ¿Usted sabía que hay ataduras que vienen producto de una consecuencia de un pecado ajeno? Sí, es así. Es así. Usted sabe que hay gente que hizo pacto. Tal vez un tatarabuelo de alguien hizo un pacto satánico. Y ese mismo espíritu tiene un reclamo con uno de sus descendientes.
Y eso es lo que lo tiene atrapado, tal vez en la droga, tal vez en la depresión, tal vez en algún pecado. Pero usted está viendo a la gente, usted no está viendo el trasfondo. Porque el que camina bajo la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, desarrolla sabiduría y discernimiento para poder discernir muchas veces cuáles son las áreas o la razón por la que una gente está siendo atacado. Hay gente que quiere dejar las drogas y lo único que lo llevó a la droga fue cuando tú ven a ver un maltrato de mamá y de papá. Y tú acusando a esa gente y tú no sabes la raíz porque tú no sabes trabajar con la raíz de esa gente. Y caminar bajo la voluntad de Dios nos va a dar a nosotros un desarrollo alineado a la palabra con el entendimiento abierto para entender y conocer la raíz de muchas cosas que a otros le pasan. Hay familias que tal vez pasan diferentes miembros de la familia. Usted dice, ven acá, pero esa gente toditos mueren de cáncer. Cuando usted ven a ver, ninguno de los que está padeciendo de cáncer es culpable de esa maldición generacional que está arrastrando. Y usted hablando y señalando. Señores, yo he conocido familias, yo que vengo del barrio de San Carlos, que 3 y 4 miembros toditos caían en las drogas. Y un día yo hablando con uno de los jóvenes, ven acá, manito. Yo comencé a hablar con él en confianza, yo estudiaba con él. ¿Qué pasó? Me dijo, Rosy, tú no sabes por qué yo un día probé las drogas. Porque yo vi a mi papá drogándose con un amigo de él. Señores, no vi un buen ejemplo. No vio un buen ejemplo. Y él me dice que el abuelo de él también fue vicioso. Usted se da cuenta, hay conductas generacionales. Hay un patrón conductual que se hereda muchas veces. Y usted y yo, que estamos caminando bajo la voluntad de Dios, tenemos que tener el conocimiento y el entendimiento para romper con maldiciones generacionales en nuestra familia. Que si usted no tiene el entendimiento claro, usted fácilmente que está supuestamente caminando en Dios, pero usted no está rompiendo con muchas cosas en el espíritu. Porque el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría te van a desarrollar y te van a capacitar para que tú aprendas a pelear por tu familia. Hay cosas que tal vez usted y yo hicimos hace 20 años atrás. Y si nosotros no renunciamos a eso, un nieto de nosotros puede practicarlo eso. Esto es más profundo que lo que se ve superficialmente. Esto es espiritual. Entonces hay cosas que de la única manera que nosotros vamos a poder vencerla para poder caminar de manera genuina bajo la voluntad de Dios es nosotros teniendo un desarrollo en el mundo espiritual. Hay conductas que se han heredado simplemente por una falta de perdón. Bueno, alguien me falló hace 20 años, pero como yo no estoy en disposición de perdonar de manera genuina a ese alguien que me falló, ese chinchín, oye, ese chinchín de amargura que todavía está en ti, te puede llevar a otra cosa. Te mata la confianza en quien tú deberías confiar. Te pone a dudar de quien tú deberías ayudar. Te pone a acusar a quien tú deberías levantar. Porque un residuo de algo incorrecto en nuestro corazón puede dañar el propósito. Es indispensable que usted y yo, alineado a su palabra, como todo lo que yo leí, a través de su palabra, en su presencia, vengamos con una entrega absoluta delante de la presencia de Dios. Para que la voluntad de Dios se ejecute en nuestras vidas, es indispensable una disposición de entrega absoluta. No, yo le voy a entregar a Dios. Tú sabes, ya yo terminé con el novio que yo tenía, pero yo sigo hablando mentira. También la mentira tiene que morir en la presencia de Dios. Porque hay mucha sanidad de a media. Y la sanidad a media te retrasa del propósito. La sanidad a media aborta el destino que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Vive Cristo. Otro punto de las cosas que demandará hacer la voluntad de Dios es desarrollar nuestra confianza en Él. Esto va a implicar que nuestra fe se cultive. Señores, si usted le baja a la fe, el día que venga un viento recio, lo va a sacar del caminar en Dios. Lo va a poner a quitar la mirada, si no te das cuenta. Dice la palabra que en un momento determinado los discípulos estaban y estaba la tormenta a fuegote, como uno dice en buen dominicano. Y cuando Jesús reta a Pedro, ven,
caminando sobre las aguas. Fue un reto. Como en ocasiones tú y yo tenemos que pasar retos en procesos difíciles cuando la tormenta está en su peor momento. Porque él está viendo que Jesús, pero es el mismo Pedro que caminó con Jesús. Es el mismo Pedro que vio a Jesús sanar. Es el mismo Pedro que vio a Jesús teniendo y evidenciando el ministerio más efectivo y perfecto. No fue que le contan de Jesús, no fue que fue un solo día. Él caminó con él. Debió tener una confianza plena en él. Y muchas veces usted y yo hemos sido Pedro. Hemos estado en la barca, en la tormenta, y hemos visto que Dios nos dice, camina, que yo estoy contigo, camina, que te voy a solucionar el problema. Pero nuestra fe mengua. ¿Cómo mengua nuestra fe? Cuando le bajamos a la oración. Cuando ya el tiempo no nos da para leer la Biblia. No, yo estoy muy ocupada. Está muy ocupada, pero tú duras 1 hora en Instagram y en TikTok. Tú estás muy ocupada, pero en tu trabajo, en tu tiempo libre, tú te metes también en las redes. Tú puedes cargar tu Biblia en el teléfono. Señores, no hay excusa. Con tantas cosas virtuales no hay excusa. Cuando yo no ando con mi Biblia física en mi teléfono, que tengo mi Biblia descargada. No hay excusa para buscar a Dios. No, lo que pasa es que el tiempo no me da para orar a un sacrificio. Tu fe no se va a cultivar solamente porque tú vengas al oculto. Tu fe es un trabajo tuyo personal. Un trabajo mío personal. La confianza, la seguridad en Dios que yo necesito evidenciar para caminar bajo la voluntad divina va a ser un compromiso mío. Indira no puede estar llamándole a usted a cada rato. Dice, mira, leíste la Biblia. Estudiaste la palabra. Oraste. Eso le compete a usted y a mí. Porque Dios no le va a preguntar a usted por su pastor. Le va a preguntar por usted mismo. Cada uno de nosotros le dará cuenta a Dios. No, que no tengo tiempo, pero es que hasta en el baño tú puedes orar. Llega un momento en el que tú te enamoras tanto de la oración, que ya la oración tú la complementas con todo. Tú vas caminando, Señor, guárdame de accidente, cuídame, manda a los ángeles. Está en la escuela, Señor, guárdame, pon gracia. Y todo lo que tú haces, tú comienzas a concretarlo con la oración. Señores, no hay excusa para no orar. Nada más no la oración de rodilla la que hace efecto. Toda la oración tiene efecto. Todas. Todas. Y ya estoy culminando. Aleluya. Caminar bajo la voluntad de Dios duele, pero vale la pena. ¿Cómo se revela la voluntad de Dios? A través de la oración, de su palabra y la voz profética. Muchas veces Dios usa a alguien para decirnos, mira, Dios te está llamando a tal cosa. ¿Y sabe por qué no tiene cumplimiento? Porque no caminamos en base a lo que ya Dios nos dijo. Si Dios te dijo a ti que te va a levantar como una pastora, prepárate como pastora. No, te voy a levantar para que tú seas próspera y sea una fuente tal vez económica, pero tú no te quieres levantar temprano a trabajar. Tú eres indisciplinada. Caminar bajo la voluntad de Dios implica disciplina, responsabilidad, implica compromiso. Te quiero levantar como una adoradora, pero tú no quieres orar. Te voy a levantar como un profeta, pero tú oras 10 minutos. Te voy a levantar como evangelista, pero tú no quieres leer la Biblia. Tú vas a ser un evangelista y ver a las naciones, pero tú no quieres predicar al vecino. Tú no puedes predicar al que está en Afganistán. Tienes que empezar desde cerca, desde abajo y desde cero. Porque Jesús, que es el modelo a seguir, siempre tuvo disposición de trabajar para el reino. Y a veces, lo único que nos falta a nosotros para decir y que sea de verdad evidente que estamos caminando bajo la voluntad de Dios es que le pongamos más compromiso a lo de Dios. Señores, no venga al templo para estar frío con los pastores, que los pastores no lo van a salvar a usted. Venga por usted. Porque la Biblia establece, y es un principio, que no deje de congregarnos como tiene mucho de costumbre. Gente que si llueve no van para el culto. Póngase una funda y venga. O compra una sombrilla. Que usted para la discoteca se iba con tu aguacero. Yo me iba con tu aguacero, yo decía como es la canción, la lluvia no para mi fiesta. Entonces ahora, la lluvia no puede detener mi adoración a Dios, aleluya. Es que no puede haber nada que detenga mi entrega a Dios, aleluya.
Es que me siento enferma. Ven a buscar sanidad. Estoy cansada. Dice la palabra que vengan los que estén trabajados y cansados. Señores, nos falta determinación. Una gente que camina bajo la voluntad de Dios tiene determinación de hacer siempre lo que la palabra establece. Aquí lo que fuimos de rumba. No teníamos excusa, pero no de rumba. Si yo no tenía esa ropa nueva, ponía por una discoteca, yo la fabricaba. Gente de que no quiere venir al técnico, yo tengo que ponerme. Oye, ¿y quién se anda fijando? Yo no me ando fijando en la ropa de nadie. Señores, venga como sea, pero venga, boca a Dios. Cansada, ore a Dios. No, que estoy agotada, ore a Dios. No tengo tiempo, en el transcurso de su trabajo, póngase de oración. Que la adoración te va conectando algo, Dios te va a hablar. Y un punto, y el último para culminar, es que el que camina bajo la voluntad de Dios necesita escuchar a Dios. Usted sabe las veces que tenemos tiempo orando de manera incorrecta. Y hay cosas que no se han dado en nuestras vidas porque tenemos años orando de manera incorrecta. Tú me dirás, ¿cómo así, Rosy? Yo sé orar. Lo estás haciendo incorrecto si no le das espacio a Dios de que Él te hable. Señor, yo quiero, ayúdame, quiero. Ajá, dame. Señor, yo quiero una casa. Señor, yo quiero esto. Señor, mira, cambia a mis hijos. Tus hijos no pueden cambiar si no ven a Cristo en ti. Que mi familia te conozca. Tú no le predicas a Cristo con tu ejemplo a tu familia. Señor, yo quiero que tú me levantes como una ministra. Tú no quieres leer la Biblia. Señor, yo quiero agradarte. Es que a ti te falta carácter para decirle no a eso que tú sabes que Dios te dijo hace tiempo que dejara. Yo lo dije que este mensaje no tenía mucho amén. Pero caminar bajo la voluntad de Dios no es simplemente esperar de Dios. Es una demanda de entregarle a Él. Caminar bajo la voluntad de Dios es una demanda de Dios para con nosotros. No de nosotros para con Dios. No, yo quiero un esposo de tal forma. No como tú digas. Todo tiene que estar alineado a la palabra de Dios. No, yo quiero una iglesia de tal forma. Donde Dios te mande. Donde Dios te plante. Yo quiero tal trabajo cómodo. Donde Dios te plante. Cuando tú ven a ver el trabajo incómodo en el que Dios quiere sacar lo mejor de ti. No, que mi jefe es muy incómodo. Demuestra la crita a tu jefe. Yo no quiero ese trabajo, señora. Mira, yo duro 1 año y pico trabajando en un lugar que yo lloraba todos los días. Después de yo tanto tiempo tener mi propio salón, el Señor permitió que yo perdiera todo. Te voy a emplear. Yo, en serio, sí te voy a emplear. Y yo desconocía lo que Dios quería hacer en ese lugar. Porque a veces desconocemos cuáles son las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros en lugares incorrectos, que somos nosotros que creemos que es incorrecto. Y a veces la voluntad de Dios, a veces no, casi siempre, no se parece a lo que tú y yo queremos. Nadie quiere pasar por el desierto. ¿Y quién? Pero es necesario muchas veces. Nadie quiere pasar por una separación, pero es necesario muchas veces. Nadie quiere pasar por el duelo, pero es necesario muchas veces. Nadie quiere pasar por la enfermedad, es necesario. Señor, me siento que no doy para más. Es necesario que te agote para que recobre fuerzas en su presencia. Señores, caminar bajo la voluntad de Dios implica mucho dolor. ¿Sabes que yo, en un tiempo atrás, después de que el Señor comenzó a ordenar y hacer algunas cosas en mi vida, yo le lloraba a Dios por gratitud? Y yo le decía, Señor, ahora yo entiendo todo lo que tú permitiste que yo pasara. Pero yo no entendía tiempo atrás. Le está hablando a una gente que creció sin mamá y sin papá. Le está hablando a una gente que su mamá era alcohólica. Y yo tenía que salir a buscar a mi mamá a todos los juegos de baraja. En ese tiempo no había WhatsApp, no había PIN. Le está hablando una persona que vio a su papá contagiado de VIH intentar contagiarme a mí. Cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, mi papá en un ataque, porque mi papá era adicto a las drogas, él intentó infectarme a mí con VIH. Una sobredosis, él quería dinero, no le dimos dinero y él se metió una jeringuilla y
me cayó atrás para infectarme. Gracias a Dios que no lo pudo lograr. Te está hablando una gente que los niños, los amiguitos, no la aceptaban en los grupos. Yo sé lo que es el bullying. Yo sé lo que es crecer sin mamá y sin papá. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo tenía alrededor de algunos 14, 15 años, yo venía del liceo, y los que eran mis mejores amigos en ese tiempo, yo vengo caminando en la calle que era común que yo transitara, y ellos dibujaron, yo tenía acné, tenía la cara, yo me formé tarde, y ellos dibujaron en una pared así en blanco, en una columna como esa casualmente, una cara horrible, una cara horrible, llena de puntos negros, tenía mucha espinilla. Y la nariz, yo que la tengo grande, me la pusieron mucho más grande. Y pusieron, esta es Rosy. Para ellos fue un chiste. Pero imagínense para mí, cuando yo vengo con mis compañeros del liceo y que yo veo esto. Eso es mi adolescencia. Aparte de lo que le conté de mi niñez. Yo sé lo que es que tus hermanos te menosprecien. Porque como me crió mi abuelo, yo era el celo. Pero mi abuelo me quería con pena. Porque yo no tenía amor de nadie. Y yo sé que cuando yo me entero de que mi mamá no es mi mamá, yo pensaba que eran mis abuelos, mis padres, y a una cierta edad, como de algunos 12, 13 años, que yo me entero que mis abuelos que yo pensaba que eran mi padre, no son mi padre. Ahí comienza la incógnita. ¿Por qué mi mamá me dejó? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir a una reunión a la escuela? Yo no tengo un recuerdo de un parque, de juntarme con mis hermanos, de un cine. Yo no tengo ningún recuerdo lindo de infancia. Ninguno. Y ese rencor a mí me impulsó, después de ser la niña meritoria, terminar el bachiller a los 15 años, yo estaba en la U hasta los 16. Y yo sé lo que es que mis amiguitos, la razón, el motivo del bullying eran, tu papá es Luis José, porque como mi papá era la oveja negra de la familia, con eso era que ellos me golpeaban. Oiga, y más adelante, que pasó todo lo que pasó. Entonces, ese rencor que yo comencé a tener a mi mamá y a mi papá, me transformó en una niña iracunda. Ya yo no era meritoria, ya yo era esa joven con el corazón dañado, lacerado, rota por dentro, emocional y de todas las formas, que comencé a ser violenta. Y yo comencé a pelear con todo el que me quedaba cerca. Yo le daba golpe a todo el mundo, porque mi abuela solamente me hablaba con golpe. Aparte de que me cría mi abuela, que no es mi mamá, todo lo de ella era golpe. Por sospecha, ¡pam! Me jalaba los moños. O sea, mi vida, le estoy hablando que fue por un momento un desastre desde mi nacimiento, que mi papá tiró por la escalera a mi mamá embarazada de mí. Usted le está llegando al nivel de laceración que había en mi corazón. Un espíritu triste, afligido, por todos los lados tristeza, desde el vientre. Venía arrastrando una maldición de rechazo. De rechazo. Mi papá le parte la cabeza a mi mamá embarazada de mí y la tira por la escalera para colmo. Imagínense. Señores, hay cosas que nuestros hijos desde el vientre las saben. Y todo eso no es comparado con lo que comienzo a pasar más adelante. Comienzo a la pareja que tuve, que me maltrataba, me golpeaba, y ya, como ya yo estaba adaptada a todos los golpes que me daba mi abuela, ya yo pensaba que eso era normal. Ya a mí no me dolían los golpes. Me daban una golpeada y yo salía a pelear. Me daba una golpeada, el que era mi pareja. ¿Y sabe qué yo hacía? En un mes yo peleaba con 5 y 6 gente. Una maldición del mismo diablo, que Jehová reprenda. Porque esas son maldiciones hereditarias. Le estoy hablando todo esto para que usted sepa dónde una sola herida puede llevarnos si no sanamos. O el daño que le podemos causar a nuestros hijos. Y después que comienzo a hacer la iracunda, entonces viene Satanás, que Jehová reprende y me cambia el nombre, porque Satanás busca robando la identidad. Por eso que el que camina bajo la voluntad de Dios tiene que saber que su identidad es como hijo de Dios y que somos coherederos del reino. Amén. Y me cambian el nombre. Oye, ¿qué nombre me ponen? Oye, de que la chaveta. Porque desde que amanecía yo andaba con un cuchillo. O sea, yo necesitaba defenderme del mundo, que por todos los lados me lastimaba y me hería.
Me lastimaban los amiguitos, me lastimaba mi abuela, me lastimaba mi mamá, mi papá. Todo el que estaba cerca de mí me dañaba. ¿Qué iba a salir de mí? ¿Qué amor yo iba a dar si yo no había recibido nada? No podía dar lo que no tenía. Y comencé a cada día ir empeorando, de mal en peor. Te dirá, ¿qué tiene que ver tu testimonio con la voluntad de Dios? Todo lo que pasamos nos lleva a la voluntad divina de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que usted tal vez hoy vino a este lugar y no ha entendido. Señor, ¿por qué me pasa tal cosa? Porque todo esconde un propósito. ¿Cómo es posible que hoy el Señor permita que yo levante un ministerio restaurado para restaurarlo? Porque todo el que restaura o el que es un canal para restauración, primero tuvo que estar roto. Caminar bajo la voluntad de Dios va a implicar que Dios te rompa muchas veces. Y no obstante que pasó todo eso, y en el caminar de Dios ya yo me convierto por dolor, fue por dolor que vine a los pies de Cristo. Yo fui accidentada cuando me convertí. Ahí es que después comienzo a pasar cosas, yo comencé a predicar. Y dice, Señor, pero, y yo voy a seguir con los sufrimientos, porque a veces desconocemos que dentro del caminar en Dios también es necesario padecer. Vemos un Pablo que padeció por amor a Cristo. Vimos al mismo Cristo padecer por amor a nosotros. No estamos exentos de proceso. Pero caminar bajo la voluntad de Dios, aunque duela, nos demanda que sigamos avanzando. Aunque el proceso sea fuerte, yo te vengo a decir esta noche de parte de Dios, continúa. ¿Tú sabes lo que es después de yo comenzar a viajar y predicar aquí? Entonces lo pierdo todo. Y ese Señor, ¿por qué? Todo. Caigo enferma, me operan, me abandonan. O sea, una cosa, mi hija, tú sabes, Chanay enferma, de todo. Perdí negocio, perdí todo, pero firme en Dios. Sirviéndole a Dios 6 años de dolor, de proceso, perderlo todo, verme sin nada, pero entendiendo que no tenía más salida que seguir sirviéndole a Cristo. Los testimonios son para edificación. Tú dirás, yo paso demasiado, yo espero que con lo que tú escuchaste, de todo lo que yo he vivido, te estoy diciendo con toda la autoridad del mundo que vale la pena, aunque duela, caminar bajo la voluntad de Dios. No es fácil caminar con el alma herida. No es fácil caminar cansado. No es fácil caminar roto. Pero sí algo yo estoy seguro. Es que todo lo que tú y yo atravesamos esconde un propósito mayor. Tú dirás, pero sufrí. Hasta que Dios no te sane el área en la que tú estuviste enfermo, tú no podrás tener legalidad para decirle a otro, mira, yo estuve ahí, yo sé que de ahí se sale. Yo estuve ahí, Espíritu Santo de Dios. Así te dice el Señor. Hay cosas que quiero hacer en tu vida, pero necesito una entrega absoluta. Hay cosas en tu espíritu que Dios quiere transicionarla, no transformarla, transicionarla a un nivel mayor. Y de la única forma que se transicionan en un nivel mayor es cuando tomamos la determinación de una entrega absoluta. Hay una parte de ti que quiere dar todo, pero hay otra parte de ti que te cuestiona y sabe de qué te estoy hablando. Espíritu Santo de Dios. Yo declaro que en el nombre de Jesús, hoy en ti se desarrolla una determinación a seguir a Cristo encima de lo que sea. Espíritu Santo de Dios, yo oro por ella y yo te pido, Dios del cielo, que tú afirmes su caminar, que tú le des la fuerza necesaria, que tú vengas como bálsamo, haciéndole entender que en los días en el que ella se siente cansada, tú estás con ella. Que en los días en los que muchas veces ella dice, pero ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Qué está llamando de rebaso? Ella puede entender que hacer tu voluntad vale la pena. Hacer la voluntad vale la pena. La palabra dice, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo necesito que todos se pongan sobre nuestros pies. Tú dirás, ¿por qué el mensaje de caminar bajo la voluntad de Dios? Porque una cosa es hablar de la voluntad y otra cosa es caminar bajo la voluntad. Porque cuando tú y yo caminamos bajo la voluntad,
Hay cosas que no las vamos a hacer por un momento determinado, no un mes, sino que es algo que de manera constante y que va a implicar constancia. Caminar bajo la voluntad de Dios va a implicar esfuerzo, sacrificio, compromiso y el último punto, entrega. Yo le oraba a Dios y le decía, Señor, ¿cómo tú quieres que yo culmine? ¿Quieres que yo ministre? ¿Quieres que profetice? ¿Qué es lo que tú quieres? Me solté los tacos. Aleluya. Vive Cristo. Le decía, Señor, ¿cómo voy a terminar este mensaje? Yo sé cómo lo voy a empezar, pero ¿cómo tú quieres que lo termine? Estas fueron las 3 claves que el Señor me dio para culminar. Los 4 puntos, los 5 puntos en la práctica de hacer la voluntad de Dios que implican. Primero, obediencia a sus principios y sus mandamientos. Hay gente que esta noche necesita ponerle más carácter a obedecer a Dios. Segundo punto, arrepentimiento. Necesitamos ser sinceros delante de la presencia de Dios. Decirle, Señor, yo admito, me arrepiento de eso que tú sabes que yo hice mal o que tengo tiempo haciendo mal. Necesito de tu gracia para que tú me ayudes. Señor, la gracia nos ayuda. Aquí todos fallamos. Yo no puedo predicar como que yo soy perfecto y ustedes no. Por eso no creo en esa gente que predica. Dice, no, el mensaje es para el pueblo. No, para mí también. Todos. Tercer punto, humildad. La humildad te hace ver a los demás como Dios lo ve. La humildad no te hará creerte ni más santo que nadie, ni más perfecto que nadie, ni mejor que nadie. Cuarto punto, fe. Creer que aunque hay cosas que tú hoy no le estás viendo, Dios la va a hacer. Hay promesas que se van a cumplir en nuestras vidas. Ninguno de los hombres más usados por Dios le fue fácil. Para Moisés no fue fácil, para José no fue fácil, para Pablo no fue fácil, ni siquiera para el mismo Jesús fue fácil. Dice la palabra que Jesús lloró. Jesús lloró. Señores, Jesús tenía emociones. No se dejaba controlar por ella porque tenía dominio propio, pero tenía emociones. Y el 5 punto, el último, y que no es menos importante, amor. Hay gente que necesita hoy. Tiene amor, pero necesita pedirle a Dios más amor del que tiene. Estos 5 puntos no lo trajo Rosy Peña. Me lo mostró el Espíritu Santo en el secreto. Yo no sé con cuál de estos puntos usted se identifica. No sé cuál de estos puntos es en el que usted necesita la intervención divina. Si es obediencia, si es arrepentimiento, si es humildad, si es fe. No sé cuál es. Eso lo sabe usted y Dios. Yo no vine a predicarte de caminar bajo la voluntad de Dios porque yo creo que tú lo estás haciendo mal. No vine a predicarte caminar bajo la voluntad de Dios porque yo creo que yo lo estoy haciendo bien y tú no. Vine a predicar de caminar bajo la voluntad de Dios porque hay cosas que necesitan verdaderamente que Dios la ordene más en nuestras vidas. Yo me incluyo porque hay que ser sincero. A veces creemos que las cosas que nos pasan nos pueden alejar de lo que Dios quiere para nosotros. Y hay gente aquí que ha estado corriendo del llamado de Dios. Y te dice el Espíritu Santo, aunque te metas debajo de una vida, te voy a alcanzar y te voy a atrapar. Y allá cuando te atrape, te voy a transformar, te voy a ordenar, te voy a formar, te voy a capacitar. Voy a sacar de ti lo que quiero sacar de ti. Voy a hacer de ti lo que yo quiero hacer de ti. Hay gente en esta noche que necesita hoy, entre usted y el Espíritu Santo, de esos 5 puntos, usted sabe en cuál punto es que usted necesita fortalecerse más. Si es tu fe, si necesitas la sinceridad necesaria para arrepentirte de eso que tú sabes que Dios te está diciendo, ya déjalo. No sé si es que te falta humildad para entender de que no eres más importante que nadie. De rebaso. A veces estamos aquí en el templo y estamos como que yo estoy aquí pero no soy yo. Ni siquiera estamos prestando la atención al mensaje. Y no se trata de que entregue el mensaje.
Se trata cuando la palabra viene del mismo Espíritu Santo. Dios me libre de o predicar palabras que emocionen el pueblo. Yo no soy payasa. Nosotros no somos payasos. Los ministros tenemos que llevar al pueblo la presencia de Dios. Lo que Dios me decía para culminar es que quiere que todos nos postremos. Yo necesito que todos, póngame la cámara para allá, todos vengamos delante de la presencia de Dios, rendidos y humillados delante de su presencia. Padre, aquí estamos, aleluya. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Dios del cielo, a caminar en tu voluntad, a ser guiados por ti, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted sea sincero ahí con Dios. Olvídese de Rosy Peña, olvídese del que le queda al lado. Y yo quiero que vengamos de manera genuina y espontánea delante de su presencia, a rendirnos, a entregarle todo lo que somos. A veces nuestro cuerpo está en el templo, pero nuestro pensamiento está afuera. A veces estamos aquí, pero nuestro pensamiento está en aquel problema, en aquella deuda, en aquello que perdimos, en aquello que hace tiempo Dios nos está demandando que dejemos. Aleluya. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Dios mío, a caminar bajo tu voluntad. Que aunque duela, Señor, queremos seguirte. Aunque duela, Señor, queremos obedecerte. Aunque duela, Dios mío, queremos agradarte. Hay gente que necesita esta noche, aleluya, en la presencia de Dios, traerle a Dios eso que le hicieron. El Dios de justicia está en este lugar. El Dios de misericordia está en este lugar. Gente que ha fallado, te dice el Señor, yo te perdono. Aleluya. Tu pecado no me limita, te dice Dios. Tu debilidad no me frena, te dice Dios. Tu debilidad no va a impedir que haga contigo lo que ya está escrito. Aleluya, que remándele. Espíritu Santo, pon en nosotros la disposición de servirte con cuerpo, alma y espíritu. No queremos ninguna palabra que nos emocione. No queremos ninguna palabra, Señor, que nos alimente el ego. Queremos, Señor, una palabra que nos transicione, que nos haga vivir rendidos delante de tu presencia, Dios. Padre, en esta hora clamamos por los países que están en guerra, Dios mío. Nos unimos, Señor. Dice tu palabra, claman los justos y Jehová los oye. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de la humanidad, Señor. Oramos por Israel. Oramos, Señor, por cada país involucrado, Dios mío. Padre, ten misericordia, Dios. Sabemos que tu palabra se tiene que cumplir, pero ayúdanos, Dios mío, a que cada día vivamos en pos de ti. A que cada día, Señor, menguemos para que tú crezcas. A veces estamos en el templo, pero estamos estáticos. No queremos avanzar. Somos mezquinos contigo. Y nos conformamos, Señor, con darte el tiempo que nos sobra. Pon en nosotros, Señor, una hambre y una sed de ti, Dios mío. Rendimos, Señor, en esta hora todo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Si consciente o inconscientemente hemos fallado. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Dios mío, a hacer tu voluntad. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Así como dijo Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que ni hambre, ni muerte, ni enfermedad, que nada, Señor, nos separe de ti. Padre, yo te doy gracias por esta casa. Yo te pido, Señor, que tú nos reveles, Señor, que tú nos reveles tu voluntad buena, agradable y perfecta. Oro por cada miembro de esta iglesia, Señor. Oro por cada persona aquí presente. Deposita sobre nosotros el don de fe. Pon en nosotros, Señor, un deseo ferviente de obedecer tu palabra, de amar tu presencia, Señor, de vivir rendido delante de ti. Rompe las cadenas, pudre los yugos, Dios mío. Te clamamos, Señor, para pasar a otra dimensión de gloria. Sabemos que el avivamiento no consiste en brincar, sino en entregarte a ti.
en morir al yo, en morir a la carne. Ayúdanos, Señor, a dejar el viejo hombre atrás. Tu palabra es clara donde nos dice que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Permítenos, Señor, un cambio de mentalidad, una transición de metanoia y que nuestra mente se conecte con la obediencia a Cristo. Que nuestro lenguaje, Señor, sea un lenguaje de fe. Que como yo leía, Señor, nuestro cuerpo sea un templo donde tú puedas habitar. Y que vengamos, Señor, sacrificándolo todos los días. Para que entendamos, Señor, que Él tiene que estar limpio y digno para que tu Espíritu Santo more en Él. Ponga en nuestros pies el sello de predicar tu evangelio. Que no nos avergoncemos, Señor, de predicar tu palabra y tu evangelio que nos cambió la vida. Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti. Sabemos, Señor, que claman los justos y que tú los escuchas. En esta hora yo clamo, Señor, si hay alguien enfermo, Espíritu Santo de Dios, que el poder de tu sangre venga sanando. Si hay alguien con batalla mental, Señor, que seas tú trayendo descanso. Si hay alguien con falta de fe, Señor, que tú vengas aumentando su fe. Si hay alguien, Señor, con debilidades pecaminosas, fortalécele, Señor, y que ellos puedan hacerse fuertes en tu debilidad. Padre, perdona, Señor, restaura, liberta, levántanos, Señor, y que podamos ver lo que tú has dicho sobre nosotros. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra, la exaltación es tuya. Señor, no queremos salir de tu presencia. Gracias porque todo este tiempo tú nos has cuidado. Porque tú has sido bueno. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias porque muchos de nosotros no éramos nadie, Señor. Y si hay alguno en este lugar que todavía no te conoce, revélale el amor del Padre. Espíritu Santo, convéncelo y hazle entender, Señor, que lejos de ti no hay nada. Que si hay alguien que en esta noche estaba tibio, Señor, tú lo entres en tu fuego. Tú lo alinees, Señor, tú ordenes. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Reconocemos que no somos perfectos, papá. No queremos irnos de tu presencia. Tú conoces, Señor, cada proceso de todo lo que estamos aquí. Y clamamos, Señor, para que tú nos ayudes a vivir confiado, a estar seguros, Señor, de que tú nos harás justicia. Si hay algo que no te agrada, Señor, de nosotros, quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Renunciamos a nuestra voluntad por la tuya, a nuestros planes por lo tuyo, Señor. Ayúdanos a entender que tu voluntad jamás nos llevará donde tu gracia no nos proteja, Dios mío. Mira nuestro corazón y límpialo. Si hay maldad, Señor, quítala. Si hay orgullo, quítalo. Si hay soberbia, si hay vanagloria, quítalo. Y ayúdanos, Señor, a vivir humilde y hambriento de tu presencia. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Queremos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que hemos vivido, Dios mío, todo ha sido parte de un plan. Sabemos, Señor, que tú eres experto cambiando los corazones. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu presencia, Dios mío.